Dios te bendiga, amada hermana. Hoy comenzamos nuestro hermoso reto orando por nuestros esposos, 31 días. Y voy a usar un libro de base y de ánimo también, el libro El poder de la esposa que ora, escrito por la autora Stormy O'Martian. Es un libro muy bonito, así que el día de hoy Dios nos ayude a tener un corazón que le glorifique. Así que vamos a empezar con el capítulo 1. Y el título es Su esposa. Lo difícil de ser una esposa que ora, exceptuando el tiempo sacrificado, es mantener un corazón puro. Tiene que estar limpio delante de Dios para que puedas ver buenos resultados. Por este motivo es que orar por el esposo tiene que comenzar con la oración por su esposa. Si tú tienes resentimientos, enojo, falta de perdón o una actitud impura, aunque haya un buen motivo para ello, tendrás dificultades para ver respuestas a tus oraciones. Pero si puedes entregarle estos sentimientos a Dios con toda honestidad y luego moverte en oración, no hay nada que pueda cambiar más dramáticamente el matrimonio. En ocasiones las esposas sabotean sus propias oraciones porque no oran con un corazón correcto. Esto me tomó un tiempo comprenderlo. Mi oración favorita de 2 palabras. Me gustaría poder decir que he estado orando con regularidad por mi esposo desde el principio de mi matrimonio hasta ahora. No lo he hecho. Al menos no como lo sugiere en este libro. He orado, las oraciones han sido cortas, protégelo Señor, eran directas, salva nuestro matrimonio, pero con más frecuencia mi oración favorita de 2 palabras era, cámbialo Señor. Al principio de nuestro matrimonio yo era una nueva creyente que salía de una vida de gran atadura y error y tenía mucho que aprender sobre el poder de Dios para librar y restaurar. Pensé que me había casado con un hombre que estaba cerca de la perfección y lo que no era perfecto era simpático. A medida que pasó el tiempo, lo simpático se convirtió en irritante y lo perfecto se convirtió en una perfección que atolondraba. Decidí que lo que más me irritaba de él tenía que cambiar y entonces todo estaría bien. Me tomó unos cuantos años comprender que mi esposo nunca iba a ajustarse a mi imagen y unos años más para comprender que no podía hacerlo cambiar de ninguna manera. De hecho, no fue hasta que comencé a dirigirme a Dios con lo que me molestaba, que comencé a notar alguna diferencia. Y entonces no sucedió de la manera como yo pensaba que sucedería. Yo fui la persona en la que Dios trabajó primero. Yo comencé a cambiar. Mi corazón tuvo que ser ablandado, humillado, apaleado, moldeado y reconstruido antes de ni siquiera comenzar a trabajar en mi esposo. Yo tuve que aprender a ver las cosas de acuerdo a la manera en que Dios las veía, no como yo pensaba que debían ser. Con el tiempo comprendí que es imposible entregarnos a la oración por el esposo sin primero examinar nuestro propio corazón. No podía ir a Dios y esperar respuesta a la oración sin perdonar y guardaba amargura y resentimiento. No podía orar mi oración favorita de 2 palabras sin asegurarme que en lo más recóndito de mi alma había orado primero la oración de 2 palabras favoritas de Dios. Cámbiame, Señor. ¿Quién yo? ¿Cambiar? No digas que no te avise. Cuando oras por tu esposo, especialmente con la esperanza de que él cambie, con seguridad puedes esperar algunos cambios, pero los primeros cambios no serán en él, sino en ti. Si esto te enoja, como me pasó a mí, tú dirás, un momento, yo no soy la que necesita cambiar aquí, pero Dios ve cosas que nosotras no vemos. Él conoce dónde tenemos que mejorar. Él no tiene que buscar por mucho tiempo para descubrir actitudes y hábitos que están fuera de tu perfecta voluntad para nosotros. Él quiere que nosotras no pequemos en nuestros corazones porque el pecado nos separa de Él y no recibimos respuesta a nuestras oraciones. Si en mi corazón hubiera abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Salmos capítulo 66, versículo 18. Dios desea que nuestros corazones estén bien para que las respuestas a nuestras oraciones no sean comprometidas. Y este requisito es difícil cuando sientes que tu esposo ha pecado contra ti con falta de amabilidad, falta de respeto, indiferencia, irresponsabilidad, infidelidad, abandono, crueldad o abuso. Pero Dios considera los pecados de falta de perdón, enojo, odio, autocompasión, falta de amor y venganza tan malos como cualquier otro. Confiésalos y pídele a Dios que te libre de cualquier cosa que no sea de Él. Uno de los mejores regalos que puedes dar a tu esposo es tenerte a ti por completo.
La herramienta más efectiva para transformarlo puede que sea tu propia transformación. No te preocupes, yo luché con todo esto también. De hecho, cada vez que mi esposo y yo llegábamos a un callejón sin salida, Dios y yo conversábamos más o menos de esta manera. ¿Ves cómo es el Señor? ¿Ves cómo tú eres? Señor, ¿te refieres que hay cosas que quieres cambiar en mí? Muchas cosas. ¿Estás dispuesta a escucharlas? Bueno, supongo. Dime cuándo estés en realidad dispuesta. ¿Por qué yo, Dios? Él es el que necesita cambiar. El punto no es quién necesita cambiar, el punto es quién está dispuesto a cambiar. Pero Dios, esto no es justo. Yo nunca dije que la vida es justa, dije que yo soy justo, pero alguien tiene que estar dispuesto a comenzar. Pero, ¿cuán importante es conversar tu matrimonio? Muy importante. Las otras opciones no son aceptables. He dicho, comencemos cambiándote a ti. Ayúdame a tener una buena actitud en cuanto a esto, Señor. Eso depende de ti. Tengo que orar por mi esposo, aunque él no lo esté haciendo por mí, precisamente. Pero eso no es, está bien, yo recuerdo, la vida no es justa, tú eres justo, silencio. Él está sintiendo con la cabeza desde el cielo. Me rindo, comienza. Ay, esto va a ser doloroso. Cambia. No puedo creer que estoy diciendo esto. Profundo suspiro. Cámbiame, Señor. ¿Doloroso? Sí. El morir a uno mismo siempre es doloroso, en especial cuando estás convencida de que la otra persona necesita cambiar más que tú, pero este tipo de dolor te lleva a la vida. La otra opción es igual de dolorosa y su final es la muerte de un sueño, una relación, un matrimonio y una familia. Dios puede resucitar un matrimonio que está muerto, pero requiere que nosotras nos humillemos ante Él y que deseemos vivir a su manera, perdonando, siendo bondadosas y dando amor. Significa dejar ir el pasado y todo el dolor asociado con este y estar dispuestas a perder la discusión para poder ganar la batalla. No estoy diciendo que tienes que volverte una persona carente de personalidad, sentimientos o pensamientos propios, o permitir que tu esposo te azote a su antojo. De hecho, si te encuentras en cualquier tipo de peligro físico o emocional, aléjate de inmediato de esa situación y ve a un lugar seguro donde puedas recibir ayuda. Tú puedes orar desde allí mientras él recibe la ayuda que necesita. La sumisión es algo que ofreces de corazón, no algo que se demanda de ti. Jesús dijo, el que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la encontrará. Mateo capítulo 10, versículo 39. Pero entregar tu vida es algo que haces voluntariamente, no algo que se recibe de ti a la fuerza. Lo que estoy diciendo es que tu actitud tiene que ser lo que tú desees, Señor. Muéstramelo y yo lo haré. Significa estar dispuesta a morir a yo y decir, cámbiame, Señor. El lenguaje primordial del amor. Algo increíble sucede a nuestros corazones cuando oramos por otra persona. La dureza se disipa. Podemos ir más allá del dolor y perdonar. Incluso terminamos amando a la persona por la que estamos orando. Es milagroso. Sucede porque cuando oramos entramos a la presencia de Dios y Él nos llena con su espíritu de amor. Cuando oras por tu esposo, el amor de Dios hacia Él crecerá en tu corazón. No solo eso, encontrarás amor creciendo en su corazón para ti, sin Él ni saber que estás orando. Esto se debe a que la oración es el lenguaje primordial del amor. Comunica en maneras que nosotros no podemos. Yo he visto mujeres sin sentimientos de amor por sus esposos y con el tiempo, a medida que oran, sus sentimientos surgen. En ocasiones ellos se sienten diferentes después de la primera oración sincera. El hablar a Dios sobre tu esposo es un acto de amor. La oración da lugar al amor. El amor genera más oración, que a cambio produce más amor. Aunque tus oraciones no nazcan de motivos desinteresados por completo, se volverán más desinteresadas a medida que continúas orando. Te darás cuenta de que eres más amorosa en tus respuestas y que los temas que antes causaban rencor entre ustedes no van a causarlo más. Podrán llegar a un acuerdo mutuo sin discutir, y esta unidad es vital. Cuando nos estamos unidos, todo se desbarata. Jesús dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Mateo capítulo 12, versículo 25. La oración trae unidad incluso cuando no están juntos orando. He visto desaparecer gran tensión entre mi esposo y yo, solo orando por él. También preguntándole, ¿cómo puedo orar por ti? Trae un aspecto de amor y cuidado en la situación.
Mi esposo por lo general se detiene y me responde con detalle, cuando de otra manera nunca me contaría nada. Yo sé incluso de esposos no creyentes que responden positivamente a esa pregunta de sus esposas. El punto en todo esto es que como esposo y esposa no deseamos tomar calles separadas, anhelamos estar en el mismo camino y ser compatibles, compañeros para toda la vida y tener un amor que dura hasta el final de nuestras vidas. La oración, como el primordial lenguaje del amor, puede hacer que eso suceda. Ni siquiera me gusta. ¿Cómo puedo orar por él? ¿Has estado alguna vez tan enojada con tu esposo que lo último que deseabas hacer era orar por él? Yo también. Es difícil orar por alguien cuando estás enojada o esa persona te ha herido, pero eso es exactamente lo que Dios desea que hagamos. Si Él nos pide que oremos por nuestros enemigos, ¿cuánto más debemos nosotras orar por la persona con quien nos hemos convertido en una y a la que se supone que amemos? Pero ¿cómo podemos pasar la falta de perdón y la actitud de crítica? Para poder derrumbar las paredes en nuestros corazones y destruir las barreras que detienen la comunicación, tenemos que ser completamente honestas con el Señor acerca de nuestros sentimientos. No tenemos que agregarlos. Él conoce la verdad y desea que si estamos dispuestas a admitirlo y confesarlo como desobediencia a sus caminos, si es así, Él tiene entonces un corazón con el cual puede trabajar. Si estás enojada con tu esposo, díselo a Dios. No dejes que se convierta en un cáncer que crece cada día que pasa. No digas, yo voy a vivir mi vida y dejar que él viva la suya. Hay un precio que pagar cuando actuamos completamente independientes el uno del otro. En el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 11. Debes decir, Señor, no deseo orar por este hombre. Confieso mi enojo, herida, falta de perdón, decepción, resentimiento y dureza de corazón hacia él. Perdóname y crea en mí un corazón puro y un espíritu recto delante de ti. Dame una actitud nueva hacia él, positiva, gozosa, amorosa, que perdona donde él ha errado. Revélaselo y dale convicción en su corazón. Guíalo por el camino del arrepentimiento y la liberación. Ayúdame a no mantenerme alejada de él emocionalmente o físicamente por causa de la falta de perdón. Y ayuda a cualquiera de nosotros que necesite pedir perdón al otro por algún motivo. Si hay algo que no he visto y está empeorando este problema, revélamelo y ayúdame a comprenderlo. Quita cualquier tipo de confusión que los malentendidos o la mala comunicación haya creado, cualquier comportamiento en nosotros que sea necesario cambiarlo. Te ruego que suceda ese cambio a pesar de todo y que pienso que el enojo que siento hacia él es justificado. Quiero hacerlo lo que tú desees. Te entrego todos esos sentimientos. Dame un nuevo sentimiento de amor para él y palabra para sanar esta situación. Si te sientes capaz, haz esta pequeña prueba y observa qué sucede. Ora por tu esposo cada día durante un mes, usando cada uno de los 30 áreas de oraciones que he incluido en este libro. Ora un capítulo diario. Pídele a Dios que derrame sus bendiciones sobre él y les colme a ambos de su amor. Observa si tu corazón no se ablanda hacia él, si su actitud hacia ti no cambia también y si tu relación no es más calmada. Si tienes dificultades haciendo este tipo de compromiso de oración, míralo desde la perspectiva del Señor. El ver a tu esposo a través de los ojos de Dios, no solo como tu esposo, sino como hijo de Dios. Un hijo a quien el Señor ama puede ser una gran revelación. Si alguien te llama y te pide que ores por su hijo, tú lo harías, ¿cierto? Bueno, Dios lo está pidiendo. Cállate y ora. Hay tiempo para todo, nos dice la Biblia. Y esto nunca es más cierto que en el matrimonio, en especial en cuanto a nuestro vocabulario. Se refiere a hay tiempo para hablar y tiempo para no hablar. Y dichoso es el hombre cuya esposa puede discernir entre los dos. Cualquier que ha estado casado por cierto tiempo y se da cuenta de que hay cosas que es mejor no decirlas. La esposa tiene la habilidad de herir a su esposo de forma más profunda que cualquier otra persona puede hacerlo. Y él puede hacer lo mismo a ella. No importa cuánto te disculpes después, las palabras no se pueden borrar, solo se pueden perdonar y no siempre es fácil hacerlo. En ocasiones cualquier cosa que podamos decir solo entorpecerá lo que Dios desea hacer, así que es mejor callarse y orar. Al principio, cuando Michael y yo nos casamos, yo no decía mucho si sentía que había algo mal. Mantenía mis sentimientos ocultos.
Después que nació nuestro primer hijo, comencé a expresarme más verbalmente. Pero mientras más formulaba mis objeciones y opiniones, más se resistía a él y más discutíamos. Cualquier cosa que yo dijera no solo no lograba nada de lo que yo deseaba, sino que tenía el efecto contrario. Me tomó varios años aprender lo que millones de mujeres han aprendido a través de los siglos. El regaño no funciona. El criticar no funciona. En ocasiones simplemente hablar no logra nada tampoco. He descubierto que la oración es lo único que siempre funciona. La seguridad que tienes en la oración es que tiene que pasar por Dios para hacerla. Esto significa que no puedes quedarte con una mala actitud. Malos pensamientos o motivos incorrectos. Cuando tú oras, Dios revela cualquier característica de tu personalidad que se resiste a su orden de las cosas. Mi esposo no va a hacer algo que él no desea hacer. Y si termina haciéndolo, los miembros de su familia inmediatamente pagarán por ello. Si deseo que él haga algo, he aprendido a orar por eso, hasta que tenga la paz de Dios en mi corazón antes de preguntarle. En ocasiones Dios cambia mi corazón, no me muestra una forma diferente, para que así yo no tenga que decir nada. Si necesito decir algo, trato de no hacerlo de forma abrupta. Primero oro por la dirección de Dios. Sin embargo, me tomó mucho tiempo darme cuenta. Sucedió un día cuando leí en Proverbios, más vale habitar en el desierto que con una mujer pendenciera y de mal genio. Proverbios 21, versículo 19. Por alguna razón me impresionó, pero Señor, le pregunté, ¿qué tal? Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Proverbios capítulo 27, versículo 5. Nosotras no tenemos que decirle a nuestros esposos cuando algo está mal. Él me respondió, todo tiene un momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Eclesiastés capítulo 3, versículo 17. El problema es que tú no conoces cómo hacerlo en amor. Está bien, Señor, le dije. Muéstrame cuándo hablar y cuándo callarme y orar. La primera oportunidad para esto sucedía enseguida. Yo había comenzado un grupo de oración semanal para mujeres en mi casa y cambiaba tanto las vidas que le sugería a mi esposo que empezara un grupo similar para los hombres. Pero él no quería hablar de eso. Yo no tengo tiempo, fue su respuesta, ya que no le gustaba la idea. Mientras más hablaba del asunto, más irritaba a Michael. Después de recibir mis instrucciones de parte de Dios, de cállate y ora, decidí tratar esta estrategia. Dejé de hablar del asunto y comencé a orar. También pedí a mi grupo de oración que se uniera conmigo a esta petición. Pasaron más de 2 años después que dejé de mencionárselo y comencé a orar. Un día Michael me anunció repentinamente que estaba organizando un grupo de oración semanal para hombres. Ha estado funcionando desde entonces y él aún no sabe que yo oré. Aunque tomó más tiempo del deseado, sucedió. Y hubo paz durante la espera, cosa que yo no habría tenido si no hubiera permanecido callada. En la Biblia, la reina Esther oró, ayunó y buscó el tiempo de Dios antes de acercarse a su esposo, el rey, para tratar un asunto muy importante. Había mucho en juego y ella lo sabía. Esther no salió corriendo y gritando, el matón de tu amigo nos va a arruinar nuestras vidas. Ella oró primero y luego le ministró amor a él mientras Dios preparaba su corazón. El Señor siempre nos dará palabras para hablar y nos mostrará cuándo decirlas si le preguntamos. El momento lo es todo. He conocido personas que usan la excusa, solo soy honesta, para devastar a otros con sus palabras. La Biblia dice, el necio da riendas sueltas a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Proverbios capítulo 29, versículo 11. En otras palabras, es imprudente compartir cada pensamiento y sentimiento. El ser honesto no significa que tienes que ser completamente franca en cada comentario. Eso le hace daño a las personas, mientras que la honestidad es un requisito para un matrimonio de éxito. Decirle a tu esposo todo lo que encuentras mal en él no es solo un consejo enfermizo, sino que posiblemente esto no revela toda la verdad. La verdad total viene de la perspectiva de Dios y Él, sin lugar a duda, no tiene los mismos problemas con la forma de actuar de tu esposo que tienes tú. Nuestra meta no debe ser lograr que nuestros esposos hagan lo que nosotras queremos, sino más bien debemos entregárselos a Dios para que Él haga en ellos lo que desea hacer. Debes tener cuidado de rencores entre los que están bien y los que están mal. Si no cae con claridad
En una de esas dos categorías, guarda tus opiniones u ora por ellas. Y luego, según te dirige el Señor, revélalas para una discusión apacible. La Biblia dice, no te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. Hay momentos cuando nosotras solo debemos escuchar y no dar ninguna opinión. Debemos apoyar y ofrecer crítica constructiva. No estoy sugiriendo ni por un momento que te conviertas en una simple alfombra donde uno se limpia los pies, que ni siquiera se enfrentará a un esposo con la verdad, en especial cuando esta es para su bienestar. Por supuesto que tienes que comunicar con claridad tus pensamientos y sentimientos, pero una vez que él los ha escuchado, no continúes acosándolo hasta que se convierta en un tema de discusión y contienda. Si tienes que decir palabras que son difíciles de escuchar, pídele a Dios que te ayude a discernir cuándo tu esposo estará en mejor disposición para escucharlas. Ora por las palabras correctas y para que su corazón esté receptivo por completo. Yo sé que es difícil hacerlo si tienes unas cuantas palabras que te mueres por decir, pero aún con lo difícil que parezca, es mejor dejar que Dios las escuche primero para que Él las suavice con su espíritu. Esto es muy cierto cuando el diálogo ha cesado y cada palabra solo trae más dolor. Yo hubiera deseado aprender más temprano a orar antes que hablar. Muy a menudo mis palabras desataron una reacción defensiva en mi esposo y produjeron palabras hirientes de las que ambos nos arrepentimos. Él recibió mis sugerencias como lo estaba presionando para que hiciera algo o fuera alguien. Aunque mi corazón siempre le deseé lo mejor, tuvo que venir a él de parte de Dios. Cuando nosotros vivimos por el poder de Dios en lugar de nuestra carne, no tenemos que luchar por poder con nuestras palabras. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 20. Las palabras que nosotros hablamos no son las que hacen la diferencia, es el poder de Dios que las acompaña. Te sorprendería cuánto poder tienen tus palabras cuando oras antes de decirlas y estarás aún más sorprendida con lo que puede suceder cuando te callas y dejas que Dios actúe. Creyente o no. Si tu esposo no es creyente, tú ya sabes. ¿Cuánto bien hace el seguir hablándole sobre el Señor? Si Él no respondió cuando lo hiciste las primeras veces, no quiere decir que no puedes decirle nada. Pero si lo que tú dices, Él lo recibe con indiferencia o irritación, el próximo paso es mantenerte callada y llorar. La Biblia dice que la esposa puede ganarse al esposo sin palabras, porque el comportamiento que él observa en ella dice más que sus palabras. De modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras al observar su conducta íntegra y respetuosa. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 y 2. Dios dice que Él habla de cosas que no son como si fuesen. Tú también puedes hacerlo. Puedes decir, no voy a fingir, sino voy a hablar todas las cosas que no son parte de la vida de mi esposo como si ellas fuesen parte de la misma. Aunque él no tiene fe, yo voy a orar por él como si la tuviese. Por supuesto que no puedes forzarlo a que haga algo que no quiere hacer, pero tú puedes tener acceso al poder de Dios por medio de la oración para que su voz penetre el alma de tu esposo. No importa cuánto tiempo tengas que orar por tu esposo para que venga al conocimiento del Señor, aunque le tome toda su vida, el tiempo no será desperdiciado. Mientras tanto, ya sea que tu esposo es creyente o no, tú aún puedes orar todas las oraciones que aparecen en este libro para él y esperar ver respuestas significantes para crear un hogar. A mí no me importa lo liberada que seas. Cuando te casas siempre habrá dos áreas que en la última instancia será tu responsabilidad, el hogar y los hijos. Incluso si eres la única que trabaja y tu esposo se queda en casa para mantenerla en orden y atender a los hijos, aún se esperará de ti que el corazón del hogar sea un santuario de paz, una fuente de contentamiento, aceptación, rejuvenecimiento, educación, descanso y amor para tu familia. Además de esto, también se espera de ti que seas sexualmente atractiva, buena, considerada, una gran madre y saludable física, emocional y espiritualmente. Es abrumador para la mayoría de mujeres, pero las buenas noticias son que no tienes que hacerlo tú sola. Tú puedes buscar la ayuda de Dios. Pídele al Señor que te muestre cómo hacer de tu hogar un refugio seguro que edifique a tu familia.
Un lugar donde fluya la creatividad y la comunicación sea continua y que te ayude a mantener tu casa limpia, la ropa lavada, la cocina en orden, la alacena y la nevera llena y las camas hechas. Estas son cosas básicas por las que el hombre puede que no felicite a su esposa por ella todos los días o nunca. Él notará si no están hechas. Puede que mi esposo no busque en el armario una bombilla eléctrica o una batería durante meses, pero cuando lo hace, él desea que esté allí. Ni tampoco desea llegar tarde del trabajo a la casa y encontrar que no hay pan para hacerse un emparedado. Haga lo mejor posible para asegurarme que está allí. Le pido a Dios que me ayude a mantener la casa en una forma en que mi esposo encuentre agradable regresar al hogar y traer a sus amigos. No es necesario tener muebles costosos o traer un decorador para hacer todo esto. Mi primera casa era pequeña y tenía muebles de segunda mano que compré en una venta de artículos usados. Yo misma pinté todo el lugar con la ayuda de una amiga y lo hice lucirlo atractivo. Solo es necesario pensar en el asunto y un poco de cuidado. Parte de convertir una casa en un lugar acogedor es permitiéndole a tu esposo que sea la cabeza para que tú puedas ser el corazón. El tratar de ser ambos es demasiado. Dios puso al esposo como la cabeza de la familia, ya sea que se lo merezca o no. Y no importa que se levante para su posición o no. Es el orden de Dios de las cosas. Esto no significa que una posición es más importante que la otra. Ambos trabajan juntas. Si tu esposo es la cabeza de la casa, tú tienes que tomar los pasos necesarios para hacerlo. Inclusive, si eres la parte principal que contribuye financieramente al mantenimiento del hogar, el tratar de hacer lo contrario mantiene una lucha constante. Esto no significa que la esposa no pueda trabajar, que la esposa no pueda cuidar del hogar. Es la actitud del corazón y la cabeza la que hace la diferencia. Hubo semanas enteras durante el final de cada libro que he escrito que mi esposo cuidó de la casa y los niños para que yo pudiera cumplir con la fecha fijada. Esto nunca minimizó su función de líder o causó que yo usurpara su posición. Fue algo que él hizo para mí. Hubo momentos en que él necesitó que yo trabajara para él descansar. Yo lo hice por él. Es un equilibrio delicado para la mayoría de las personas, así que es mejor orar para que la integridad de las dos posiciones en el hogar, la cabeza y el corazón, no sean comprometidas. Mantener el orden en la casa no significa que tiene que estar perfecta, pero no debiera estar fuera de control. Si tú estás trabajando tan fuerte como él para traer a casa un sueldo, las responsabilidades debieran ser compartidas en el hogar. Si él no desea compartirlas, gastar cierta cantidad de dinero para que otra persona te ayude. Unas cuantas horas a la semana es mucho más económico que un divorcio. Un quiropráctico, un terapeuta, un médico, un funeral. Pídele a Dios que te muestre sobre eso. Todo lo que yo he dicho sobre el hogar también va dirigido a tu cuerpo, alma y espíritu. Se debe invertir algún esfuerzo en mantenerlos. En una ocasión escuché en un programa radial a una mujer que llamó para quejarse con un psicólogo popular de que su esposo le había dicho que ya no la encontraba atractiva. Él le dijo: ¿qué estás haciendo para lucir atractiva? La persona que llamó no tuvo respuesta. El punto es que ser atractiva no sucede solo. Incluso la mujer más maravillosa del mundo hace mucho para mantenerse atractiva. La reina Esther fue una de las mujeres más bellas en su país y ella pasó un año embelleciéndose antes de conocer al rey. Nosotras tenemos que hacernos esa misma pregunta. ¿Qué estoy haciendo para lucir más atractiva para mi esposo? ¿Me mantengo limpia y con un olor agradable? ¿Me aseguro de que mi ser interior esté limpio y rejuvenecido con ejercicios regulares? ¿Conservo mi fuerza y vitalidad con una dieta saludable? ¿Me visto de forma atractiva y, más importante, paso a tiempos a solas con Dios cada día? Yo te garantizo que mientras más tiempo pases con el Señor, más radiante lucirás. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Tú puedes darte el lujo de no hacer esta inversión en ti misma, en tu salud y en tu futuro. No es algo egoísta hacerlo. Es egoísta no hacerlo. Ora para que Dios te muestre qué pasos debes tomar y luego te capacite para tomarlos. Invita al Espíritu Santo a que more en ti y en tu hogar.